Bien chicos, vamos a iniciar nuestra siguiente clase correspondiente a regla de la cadena y derivadas superiores. La regla de la cadena nos sirve para obtener la derivada de funciones compuestas. Si ustedes recuerdan, la composición era una operación entre funciones y la cual consistía en realizar funciones de funciones. De esta manera, la regla de la cadena nos va a permitir encontrar la derivada de funciones de funciones. Vamos a ver esto. Si yo tengo una función f de x y g de x y ambas son funciones derivables, entonces la regla de la cadena nos permite derivar la composición de f de g de x. Aquí yo lo tengo expresado. Sea la función, en este caso y es igual a la f composición de g, o bien f de g de x. La derivada entonces de y va a ser igual a la derivada de la composición de f y g, o f composición de g. ¿Cómo se va a realizar esta derivada? Bueno, lo que yo voy a hacer para realizar esta derivada es, primero, realizo la derivada de la función f de g de x. Yo hago la derivada manteniendo el argumento g de x sin modificar. Este resultado lo voy a multiplicar por la derivada de g de x. Es decir, yo voy a derivar la función g de x de manera independiente y ese resultado va a ser multiplicado por la derivada de la función f de g de x. Ahora, dado que esto es una multiplicación, yo puedo invertir el orden de las cantidades multiplicadas. Es decir, primero pongo la derivada de g de x y después la derivada de f de g de x. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se hace esto en la práctica. Yo tengo aquí una función y es igual a seno de 7x al cubo. Si se fijan, esta ya no es una función como las que vimos. Habíamos visto funciones que eran y es igual a seno de x, pero nunca habíamos tenido el caso donde aquí ya tenía una función algebraica, por ejemplo. O podría tener, no sé, una función exponencial, la que a ustedes se les ocurra, ¿sale? Entonces yo ya puedo involucrar una función en el argumento de aquí. Es decir, ya tengo función de funciones. Vamos a ver cómo está esto. F de g de x va a ser, la función f va a ser seno, y la función g de x que está en el argumento sería 7x al cubo. Bueno, yo escribo por este lado la función g de x que sería 7x al cubo, le obtengo la derivada que sería una función algebraica, es decir, yo multiplico el exponente por la constante o el coeficiente, 7 por 3 me da 21, y le resto 1 al exponente, por eso me da x cuadrada. Entonces su derivada sería 21x al cuadrado. En cambio, para una derivada trigonométrica, recuerden que la derivada del seno pues será el coseno. Y directo, si esto es seno, su derivada de f de g de x va a ser coseno, y esto no lo cambio. Lo que está dentro del argumento se mantiene igualito sin ningún cambio, es decir, coseno de 7x al cubo. La derivada entonces de f composición de g, yo pongo primero el valor de la derivada de g de x, que sería 21x cuadrada, y después la derivada de f de g de x, ahí está, que sería coseno de 7x al cubo. ¿Sale? Pues aquí lo único que hago es quitar el símbolo de la multiplicación y este ya sería el resultado de mi derivada. Con la regla de la cadena, ya lo ven, no es tan complicada la cosa. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo yo tengo la función y es igual a raíz cuadrada de 2x menos 5. Antes nosotros teníamos aquí algún otro tipo de expresiones, pero nunca habíamos tenido ahora una función. Ahora vamos a identificar entonces cuál es la función. F de x yo tengo que reescribir la raíz indicando el índice y que lo que está dentro de la raíz está elevado a la primera potencia. Esto no se les debe de olvidar, chicos. Cuando ustedes empiecen a manejar raíces cuadradas y ya tengan una composición de funciones, es decir, ya tengo una función que podría ser algebraica, exponencial, logarítmica, trigonométrica ya dentro de la raíz, yo voy a procurar siempre ponerla dentro de un paréntesis y con exponente 1 para que yo pueda hacer de manera fácil la derivada de una raíz. Entonces, si yo lo reescribo con el índice y con el exponente a la 1 de lo que está dentro de la raíz, pues ya lo puedo resolver de una manera rápida. Entonces yo tendría un medio, dado que el índice es mayor que el exponente, pues la raíz va abajo, de acuerdo a la regla que vimos para las raíces. Entonces me queda raíz cuadrada de 2x menos 5 elevado a ¿qué?
Recuerden que siempre es el número mayor, es 2 menos 1, me daría la 1. Ahí está. Entonces me queda un medio de raíz, ya le quito el índice de la raíz, ya me quedaría raíz cuadrada de 2x menos 5. Puesto que está elevado a la primera potencia, ya me queda así. Por otro lado, yo tengo que la función g de x sería lo que está dentro de la raíz, 2x menos 5. Su derivada, pues dado que es una función algebraica, pues sería solamente 2, porque todo esto desaparece, si se acuerdan. Entonces, para obtener la derivada de la función compuesta, pues la derivada sería multiplicar g de x, que sería en este caso 2, por la derivada de la función f de g de x, un medio sobre raíz de 2x menos 5, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ya podríamos resolver. Yo tengo 2 con 2, se elimina, y entonces me queda 1 sobre raíz de 2x menos 5, y ese sería el resultado. Si lo ven, es un poquito más largo, pero pues sí se puede resolver el proceso, ¿no? Revisemos un tercer ejercicio. Yo tengo y es igual a e a la coseno de x. Bueno, si se fijan ahora, el exponente en una función exponencial pues ya se complicó, porque ahora ya es una función trigonométrica. Es una función exponencial con una función trigonométrica en el exponente. Entonces yo tengo que la función f de g de x pues sería e a la coseno de x. ¿Cuál es la función g de x? Pues coseno de x. ¿Sale? La derivada de esta función, pues recuerden que para una función exponencial su derivada es la misma función exponencial. Aquí está. Y la derivada del coseno, pues si ustedes revisan las tablas de derivación, pues tenemos que es menos el cero. Bien, para obtener la derivada de la función y, pues multiplicamos primero g de x, que sería menos seno de x, por la derivada de f de g de x, que sería e coseno a la x. Coseno de x, perdón. Entonces, bueno, pues simplemente reorganizo las cosas y ya me queda aquí la derivada perfectamente realizada. Ahora vamos a tener un siguiente ejemplo. Ahora voy a mezclar una logarítmica, logaritmo natural de la tangente de x. Bueno, pues ahora vamos a identificar. La función f sería logaritmo, y lo que está en el argumento pues sería tangente de x. Como lo tengo aquí, la función g de x es tangente de x. Recuerden que para la función logaritmo nos queda 1 sobre el argumento, que sería tangente de x. Y recordando las identidades trigonométricas, 1 sobre la tangente es cotangente de x. ¿Sí? La derivada de la tangente pues es la secante cuadrada. Bueno, de acuerdo a la regla que revisamos, primero ponemos la derivada de g de x, que sería secante cuadrada de x, y después la derivada de la f de g de x, que sería cotangente de x. Yo pongo entonces la definición de la función identidad. Bueno, recuerden que secante se define como 1 sobre coseno, por lo tanto si tengo secante cuadrada es 1 sobre coseno cuadrado. La cotangente se define como coseno entre seno de x de acuerdo a las identidades trigonométricas. Yo puedo eliminar entonces un coseno con un coseno y me queda 1 sobre coseno por 1 entre el seno. Yo sé que 1 entre coseno es secante y 1 entre el seno es cosecante. Entonces por eso me queda la derivada secante por cosecante de x. Aquí pues evidentemente se van a involucrar identidades trigonométricas y yo tengo que recordar el manejo de estos temas para poder encontrar una solución. Aquí el verdadero problema, chicos, no es tanto realizar estas derivadas, sino a veces lo complicado va a ser, una vez que ya coloqué la derivada de g de x y la derivada de f de g de x, yo obtengo un resultado, pero ese resultado se tiene que simplificar. Y es ahí precisamente donde va a estar el gran problema, la simplificación de esas expresiones. Hasta aquí, esta parte, creo que no hay ningún problema. Lo que es realmente complicado es esta simplificación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de una trigonométrica tengo que involucrar pues identidades trigonométricas, ¿no? En el otro caso, pues a veces tengo que involucrar procesos algebraicos, tengo que simplificar o tengo que estar manipulando varias cantidades, ¿sale? Ahora,
va algo más interesante. Ahora vamos a derivar funciones compuestas de funciones compuestas. Es decir, ahora vamos a involucrar funciones de funciones de funciones. ¿Sale? Y vamos a aplicar la regla de la cadena 2 o más veces. Podrían ser incluso más, pero vamos a revisar hasta 3. Yo tengo aquí entonces, vean, y es igual a raíz de seno de 4x cuadrado menos 6x más 5. ¿Cómo obtengo entonces yo la derivada de esta cosa? Bueno, la derivada de esta cosa es igual a, primero, yo obtengo la derivada de la función del argumento, de lo que está más adentro, que sería esto. Vean, yo identifico mi función f de x como raíz de seno de 4x cuadrado menos 6x más 5. Entonces, la función f sería la raíz. ¿Sale? La función g de h de x, perdón, sería seno de 4x cuadrada menos 6x más 5. Y la función h de x sería 4x cuadrada menos 6x más 5. Entonces yo tengo una función de una función y de otra función. Pues ni modo, si tengo entonces 3 tipos de funciones, tengo que aplicar la regla de la cadena como en 3 partes. Bien, entonces yo encuentro la derivada primero de esta, de h de x. Su derivada pues va a ser, recuerden que en una algebraica se multiplica exponente por coeficiente. 2 por 4 me da 8 y le resto 1 al exponente. 8x menos 6. Yo puedo en esta parte factorizar, dado que los coeficientes son múltiplos de 2 o son pares, puedo hacer factor común y obtengo que es 2 por 4x menos 3. Aquí aplico factor común. Como les dije, esta parte de simplificar es lo que va a complicar este tipo de derivadas, ¿no? Que son funciones de funciones de funciones. Hay que estar factorizando mucho. Luego, para hacer g de x, yo sé que la derivada del seno pues es el coseno y mantengo el argumento sin cambio. Entonces, esta parte realmente también es sencilla, ¿no? Es muy, muy sencilla. Y de aquí, raíz, recuerden que yo tengo que poner esto a la 1. Entonces será un medio, dado que esta es cuadrada, la raíz debe de ir abajo. Entonces, un medio de raíz cuadrada, entonces déjenme lo voy a poner aquí para que se vea más fácil. Sería un medio de raíz cuadrada de seno de 4x cuadrada menos 6x más 5. Ahí está. Y ya quedó la derivada de esto. Entonces, cuando yo pretendo hacer la derivada, pongo primero la derivada aquí. Es 2 por 4x menos 3. Por el coseno de 4x cuadrada menos 6x más 5. Ahí está. Y todo esto por la derivada de f de g de h de x. Y entonces ponemos un medio de raíz cuadrada de seno de 4x cuadrada menos 6x más 5. Bueno, yo haciendo multiplicaciones, yo tengo aquí un 2 por aquí que se elimina con este otro 2. Y por lo tanto persisten solamente 4x menos 3, coseno de 4x cuadrada menos 6x más 5, que estaría aquí. Y en la parte de abajo me queda raíz cuadrada del seno de 4x cuadrada menos 6x más 5. Entonces, en esta parte, lo único que pude eliminar fue el 2 con el 2. Y todo lo demás quedó exactamente igual. Entonces, a veces algunos de los alumnos lo que hacen es derivan lo que está más adentro. Es una estrategia. Yo derivo esto y lo pongo acá. Ahí está. Como está aquí, ¿no? Después derivo la siguiente. Me voy saliendo desde más adentro. Luego seguiría el seno. Seno, pues es el coseno. Y hasta el final hago lo que está hasta afuera, ¿no? Que sería la raíz. Bueno, pero esa es solo una estrategia y ustedes deben de seguir el método o la estrategia que mejor les funcione. Vamos a ver ahora este ejemplo 6. Ahora tengo coseno cúbico de 3x cuadrada. Bien, otra vez se va a presentar un caso de función, de función, de función. En este caso tengo que poner el coseno al cubo. ¿Sale? Este exponente que yo tenga en una función trigonométrica es una función al cuadrado o al cubo. Entonces yo tengo que ponerla aquí al cubo. Después dentro voy a poner coseno de una tercera función que sería 3x cuadrada. Entonces, la derivada, bueno, la función g de h de x sería coseno de 3x cuadrada y h de x sería 3x cuadrada. Las derivadas. 3 por 2 me da 6x, la derivada del coseno es menos el seno de 3x cuadrada, se mantiene el mismo argumento. Y la derivada de esto al cubo, pues me da 3 por esto al cuadrado. ¿Sale? Entonces recuerden que es 3 por esto al cuadrado y ya quedó. Colocamos valores, me queda 6x
menos seno de 3x cuadrada y 3 coseno de 3x cuadrado, todo eso al cuadrado, ¿sale? Entonces, ¿yo qué voy a multiplicar? Coeficientes 3 y 6 me da 18, tengo un signo menos, me queda x y me queda coseno cuadrado. Recuerden que tengo que simplificar este coseno cuadrado de 3x cuadrada multiplicado por el seno de 3x cuadrada. Y ya quedó. ¿Sale? Entonces, si lo ven, otra vez esta simplificación es lo que podría dar un poco de problemas. Vamos a revisar un ejemplo más, ¿no? Yo tengo aquí una exponencial e a la raíz cúbica de 5x a la cuarta. Bueno, pues entonces hay que ir definiendo las partes, ¿no? La función f sería la exponencial. La función g de h de x pues sería raíz cúbica de 5x a la cuarta. Recuerden, cuando tenga todo esto, pues esto lo expreso como 1. Después, h de x sería 5x a la cuarta. Hacemos derivadas. La derivada de esto sería 5 por 4, me daría 20x al cubo. Recuerden, coeficiente por exponente, 5 por 4 me da 20. Y al exponente le quito 1, me da x cúbica. En el caso de la raíz, yo pongo que es un tercio. Dado que es mayor el índice, pues va abajo, sería raíz cúbica. Y lo que yo tengo aquí va a ir a la elevado al exponente 3 menos 1, me da 2. Y ahí está. En el caso de la función exponencial, recuerden que en una función exponencial su derivada es exactamente lo mismo. Entonces no cambia. Para resolver la derivada, bueno, pues voy poniendo las cosas. Pongo 20x al cubo, un tercio, o 1 sobre 3 raíz cúbica de 5x a la cuarta, todo eso al cuadrado. Y e a la raíz cúbica de 5x a la cuarta. Hasta aquí ya estaría resuelto esto. Lo único que tengo que hacer es multiplicar 20x cúbica por e a la esto entre 3. Hasta aquí estaría resuelto el ejercicio. Sin embargo, si ustedes consultan alguna aplicación que resuelva derivadas, cuando pretenden hacer esto, pues les arroja este resultado. ¿Por qué? Vamos a ver los números. 20 yo lo puedo descomponer como 4 por 5, ¿están de acuerdo? Y el 3 se mantiene. Para el caso de x sería x al cubo, y yo pondría e, en este caso sería 5, estaría con exponente 1, un tercio, dado que es la raíz. Tendría un exponente 1 y el índice de la raíz. Recuerden que el índice de la raíz pasa como divisor en el exponente. 5e a la 5 un tercio, x a la 4 tercios. Ahí está. En la parte de abajo yo tendría 5 a la 2 tercios, como está aquí, y x a la 8 tercios. Ya lo escribí todo en forma exponencial, con exponentes, ¿no? Como potencias. Ahora, yo voy a reescribir este 5 como 5, dado que tendría exponente 1, yo lo escribo como 3 entre 3, ¿no? Este 5 lo escribo como 5 a la 3 entre 3, que sería 5 a la 1. Este x al cubo yo lo escribo como x a la 9 sobre 3, porque 9 entre 3 me daría 3. Es una forma de escribir x al cubo. Y ya tengo e a la 5 elevado a la 1 tercio y x a la 4 tercios. ¿Por qué hago esto? Para poder simplificar este 5 que tengo arriba con este 5 que tengo abajo. Tengo 5 a la 3 tercios menos 2 tercios. Recuerden, si tengo la misma una potencia arriba y una potencia abajo con la misma base, se copia la base y se restan los exponentes. El de arriba menos el de abajo. 3 tercios menos 2 tercios me da 1 tercio para 5. ¿Sale? Para el caso de x, pongo x. 9 tercios menos 8 tercios, pues me da también 1 tercio. Y bueno, lo demás queda exactamente igual. E a la 5 1 tercio y x a la 4 tercios. Y este sería el resultado ya de manera con exponentes. Entonces, el ejercicio estaría hasta aquí, pero la simplificación a lo mejor podría llegar hasta este extremo. Si se fijan, lo complicado va a ser toda esta parte. A mí con que me lleguen a este resultado, pues para mí estaría satisfactoriamente bien hecho. ¿Sale? Ya esta otra parte, pues, sería motivo de su capacidad de reducción. Algo que tendría que ver más bien con sus conocimientos de álgebra, manejo de exponentes, notación de radicales y exponentes, etcétera, ¿no?
Pero bueno, hasta aquí estaría más o menos este problema. Bien, ahora vamos a abordar el concepto de derivadas de orden superior. ¿Qué es una derivada de orden superior? Bueno, una derivada de segundo grado o de segundo orden se realiza cuando la función derivada de f de x también es derivable y podemos obtener la derivada de esta derivada, es decir, derivadas de derivadas. Entonces tendríamos la función derivada de derivada o derivada de la derivada de x, ¿no? O f' de x. Esta es la manera en la cual nosotros vamos a representar una derivada de segundo orden, es decir, derivada de derivada. Si esta nueva función es derivable también, entonces podríamos proceder a obtener una tercera derivada, es decir, la derivada de la derivada de la derivada. Derivamos 3 veces. Y la cual sería entonces la derivada de tercer orden. Pero si todavía esta es derivable, se podía continuar en tanto las funciones derivadas obtenidas continuarán siendo derivables, ¿sale? Entonces, este proceso hasta dónde se puede continuar, bueno, pues hasta que una función ya deje de ser derivable, ¿sale? Vamos a ver un ejemplo para que a ustedes les quede claro. Yo tengo y es igual a menos 10x cúbica más 6x cuadrada menos 8x más 7. ¿Cómo hago la primera derivada? Recuerden, estas son muy sencillitas. Yo multiplico coeficiente 10 por exponente 3, 10 por 3 me da 30. Ahí está. Y le quito le resto 1 al exponente, x cuadrada. Luego más 6 por 2 me da 12, x y menos 8. Ya hice la primera derivada, pero esta la puedo derivar también. La segunda derivada sería derivar a la derivada. Y entonces me quedaría la multiplicación 30 por 2 me daría 60. Ya sería solamente x porque al quitarle a 2, 1 me queda la 1 y recuerden que el exponente 1 no se pone. Y de aquí pues solamente pongo 12 porque esto desaparece. Entonces yo ya tengo la segunda derivada. Si le aplico la tercera derivada ya desaparece eso y solamente me queda menos 60. Si le aplicara una cuarta derivada, recuerden que la derivada de una constante, si ya no aparece la variable x, entonces la derivada de una constante es 0. Y 0 ya no se puede derivar, entonces hasta aquí terminaría la derivabilidad de las funciones. Esta función derivada cuarta de y, pues ya no sería derivable. Y ya no puede hacer una quinta derivada. ¿Sale? Hasta aquí terminarían la posibilidad de derivarse. Vamos al ejemplo 2. Aquí yo tengo una función trigonométrica, tengo y es igual a seno de x. La derivada del seno pues es el coseno. La derivada del coseno pues es el menos seno. Y la derivada del menos el seno pues es el menos coseno. ¿Por qué? Porque el signo negativo persiste, y la derivada del seno pues es el coseno. Ahora la derivada del menos coseno pues es menos, la derivada del coseno es menos el seno y menos por menos me da más, por lo tanto sería seno de x. Y volvimos a este primer caso. Si yo volviera a continuar, la quinta sería, la derivada 5 sería coseno, la derivada sexta sería menos el seno, de la derivada 7 sería menos coseno y la derivada 8 volvería a ser el seno. Entonces este proceso sería cíclico y podría obtener ¿cuántas derivadas? Podría llegar a la derivada infinito y seguiría esta secuencia de cuatro derivadas. Seno, menos coseno y continuaría. Entonces, esta función tiene tantas derivadas como querramos. Tiene infinito número de derivadas. ¿Por qué? Porque es un proceso cíclico y nunca llegaremos a terminar. ¿Sale? Bien. Vamos a ver un ejemplo 3. En este ejemplo 3 ahora yo pongo una función exponencial. Y es igual a la x, la derivada pues es la misma función. Entonces si yo le sigo aplicando la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, siempre va a ser la misma función su derivada. Por eso pongo aquí estos puntos suspensivos para indicar que esto continuaría hasta el infinito. ¿Sale? Entonces no es tan complicado este proceso de las derivadas de orden superior. Vamos a ver ahora un ejemplo práctico, donde yo ahora voy a determinar las derivadas de orden superior para un problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a leer. Un vehículo se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y su desplazamiento está dado según la ecuación
desplazamiento en función del o función de t es igual a 3t cuadrado menos 10t más 5. Ahora nos piden determinar la distancia, la velocidad de la aceleración para un tiempo de 5 segundos. Solución. Recordemos que para los movimientos rectilíneos, exclusivamente para los movimientos rectilíneos, es decir, aquellos que siguen una trayectoria en línea recta, en este tipo de movimientos que siguen trayectoria en línea recta, la distancia y el desplazamiento son iguales, dado que no hay ninguna curva y todo es en línea recta, el desplazamiento y la distancia son iguales. Hecha esta aclaración, pues vamos a ver que el desplazamiento d de t es igual a 3t cuadrada menos 10t más 5. ¿Cuál sería la primera derivada de esto? Pues es una función, algebraica. Vamos a derivar en función del tiempo. En lugar de x, ahora nuestra variable respecto de la cual vamos a derivar, pues va a ser t, o tiempo, ¿no? Entonces, la primera derivada corresponde a la velocidad. Entonces, la primera derivada con respecto al tiempo nos daría esto. Como es una algebraica, yo multiplico coeficiente por exponente, 3 por 2 me da 6 y le resto 1 al exponente, me da t. Y después me queda menos 10, t más 5 pues desaparece, entonces me queda 6t menos 10. Esa sería la primera derivada de la distancia, la cual corresponde a la velocidad. Si yo vuelvo a derivar esto con respecto al tiempo, pues esta parte t menos 10 desaparece y solamente me queda la constante 6. Entonces la segunda derivada con respecto al tiempo es la aceleración. Y la aceleración tiene un valor constante de 6. Pues precisamente era rectilíneo uniformemente acelerado. Si ustedes recuerdan sus clases de física, uniformemente acelerado significaba que la aceleración era constante. Y efectivamente vemos que la aceleración tiene un valor constante de 6. ¿Sale? Ya evaluando para un tiempo de 5 segundos, d de 5, pues sería 5 al cuadrado por 3, me da 75, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces me daría 5 al cuadrado, me da 25. Y todavía tengo que multiplicarlo por 3. Ahora, 5 por menos 10, pues me da menos 50 y me queda el 5. Entonces de aquí yo obtengo 75 más 5, me daría los 80 que tengo aquí, menos los 50 que acabamos de determinar. 80 menos 50 me da 30 metros. Para el caso de la velocidad de 5 sería 6 por 5 menos 10. 6 por 5 me da 30 menos 10 me da 20 metros sobre segundo. Para el caso de la aceleración, pues la aceleración durante todo el movimiento pues va a ser de 6 metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces ya vimos una aplicación directa de las derivadas de orden superior para obtener las ecuaciones del movimiento, por ejemplo en este caso rectilíneo uniforme. ¿Sale? Vamos a resolver ahora un ejercicio que también tiene que ver con movimientos de física, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos hablando de un cuerpo que en caída libre, cuya ecuación, bueno, nos dice que la ecuación para determinar la altura que recorre un cuerpo en caída libre es de h de t es igual a 9.81t cuadrada entre 2. Esa es la ecuación de la altura que recorre el cuerpo en caída libre. Ahora determina sus ecuaciones de velocidad y de aceleración. Aquí solo me piden las ecuaciones, no evaluar para un tiempo determinado. Entonces yo tengo la ecuación para el desplazamiento. H de t es igual a 9.81t cuadrada entre 2. La ecuación de velocidad sería, pues entonces, derivar esto. Recuerden que la derivada pues es una función algebraica sencilla. Tengo que multiplicar el coeficiente, que sería 9.81 entre 2, por el exponente, que sería 2. Aquí tengo el exponente y al exponente le quito 1. Por eso me queda t a la 1 o simplemente t. Este 2 con este 2 se eliminan y me queda solamente 9.81t. Si le aplico la segunda derivada a la altura, la segunda derivada pues entonces le quito t, porque sería 9.81 por 1, 9.81, y t a la 1 menos 1 me daría t a la 0, que significa 1, y por eso desaparece, ¿no? Entonces la ecuación de la aceleración sería 9.81. Si se acuerdan, esta aceleración para la caída libre siempre era constante y correspondía a la gravedad. ¿Sale? Este valor de 9.81 pues es el valor de la gravedad, que es lo que rige los movimientos en caída libre. Bien, chicos, pues entonces aquí tenemos algunos ejemplos de derivadas de orden superior y también aplicando la regla de la cadena para composición de funciones.
Bien chicos, hasta aquí estaría nuestra clase. Nos vemos.